Estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos al curso de Cálculo Integral de la Universidad del Desarrollo. En esta oportunidad hablaremos de sólidos de revolución, método del disco. Para obtener el volumen de un sólido de revolución usando el método del disco, en principio es necesario considerar a una cierta función, que llamaremos f, continua en el intervalo a, b, lo que delimita a una región acotada en la parte superior por la función f, en la parte inferior por el eje X, y en los laterales por las rectas X igual A del lado izquierdo y X igual B del lado derecho, lo que nos genera la región que ahora denotaremos en color amarillo. La intención en esta oportunidad es lograr obtener el volumen del sólido de revolución que se genera al hacer girar la región R, acotada de la manera anterior, girada alrededor del eje X. En ese sentido, escogemos una partición uniforme del intervalo de la forma A igual a X0, que es el primer elemento de la partición, X1, el segundo elemento de la partición, XK-1, el K menos un ésimo elemento de la partición, el Késimo elemento de la partición lo anotamos por XK, y al enésimo elemento de la partición lo anotamos por P. Recordemos que esto es una partición con n subintervalos y por tanto tiene n más 1 elementos para poder ser generada. Pero al pedirla uniforme, estamos tomando en consideración que la longitud de cada subintervalo es exactamente la misma. Es decir, la longitud la denotaremos por delta X para todo K que se encuentre entre 1 y N. Considerando entonces XK en esta posición, XK menos 1 en esta posición y XK en la que le sigue, podemos entonces pensar en la construcción de un subrectángulo cuya base es delta X y cuya altura viene denotada por la altura de la función en un punto genérico W sub K del intervalo. En esa dirección, al girar la región, lo que estaríamos haciendo es girando cada uno de esos subrectángulos y así obtener una aproximación del volumen total. Recordemos que cada vez que giramos un subrectángulo, lo que obtenemos es un cilindro más o menos parecido a el que tenemos en la parte inferior derecha. Además, debemos recordar que el volumen de un cilindro, al ser un sólido regular, se calcula como área de la base por la altura. Pero la base es circular, por lo tanto, sería pi por el radio al cuadrado por la altura. Y en ese sentido, nuestro cilindro késimo tendría altura como el ancho de nuestro subrectángulo. El eje de giro es justamente el eje X para nuestro caso, y el radio de giro en este sentido viene dado por F evaluado en WK. Por tanto, si el radio de giro es F en WK, el volumen del késimo cilindro se puede denotar entonces como pi por el radio al cuadrado por delta X, donde tenemos que nuestro radio está dado por F en WK. Visto así, entonces la aproximación del volumen total se puede observar como la suma desde K igual 1 hasta N de todos los volúmenes késimos, lo que es lo mismo que la suma desde K igual 1 hasta N de pi por nuestro radio al cuadrado por la altura de cada uno de esos cilindros que es delta X, considerando que nuestro radio es F evaluado en cualquier punto WK. Siguiendo las directrices de Riemann, podemos obtener el volumen total de manera exacta considerando el límite cuando n tiende al infinito, es decir, es el límite
cuando se consideran infinitos elementos en la partición. Por lo tanto, eso genera pi por la integral entre a y b, la suma discreta se convierte ahora en una suma continua, de el radio al cuadrado por ahora el diferencial pasando al cálculo infinitesimal, donde el radio ahora es considerado simplemente como la función f de x. En nuestro caso, hemos considerado una función f de x que es positiva para todo x que se concentre en el intervalo AB. Pero si esa f no fuese positiva, no perdemos generalidad, en virtud de que el radio de giro, en realidad, en general, se puede pensar como el valor absoluto de la función f de x. Recordemos que el radio, por definición, es una distancia. En efecto, es la distancia que hay entre la curva y el eje de giro. Si esa curva está sobre el eje de giro, entonces sería la curva menos el eje. Y si esa curva está debajo del eje de giro, entonces sería el eje menos la curva. Si bien es cierto, para efectos de la fórmula, no hay ningún problema en que la función sea positiva o negativa, en virtud de que está al cuadrado, también es cierto de que desde el punto de vista de generación del instrumento, el radio debe ser una distancia. También recordamos que esta fórmula es totalmente válida si se pretende girar alrededor del eje Y, es decir, que el volumen total girado pero alrededor del eje Y se puede observar como pi por la integral entre C y D, que ahora sería el intervalo que denota la región en el eje Y, por nuestro radio al cuadrado diferencial Y. Y en este caso tendríamos que tener una función f, pero que dependa de la variable Y. Para el primer caso, estamos girando alrededor del eje X o bien alrededor de Y igual 0. En el segundo caso, estamos girando alrededor del eje Y o bien de la recta X igual 0. Como nota importante, debemos entender que si giramos alrededor del eje Y, entonces nuestra variable de integración y nuestra función deben estar en la variable X. Si giramos alrededor del eje Y, entonces nuestra variable de integración y nuestra función deben estar en variable Y. Es decir, hay una correspondencia automática entre el eje de giro y la variable de integración. En ese sentido, entonces ya podemos enfocarnos en resolver nuestro primer problema. Determine el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región delimitada por la gráfica de ecuación y igual logaritmo natural de x, el eje x y la recta x igual e cuadrado. Procedamos rápidamente a hacer un esbozo de la gráfica de la función logaritmo natural. Recordemos que el logaritmo en cualquier base de 1 es 0. O sea que x igual 1 representa el punto de corte de la función logaritmo con respecto al eje x. Además, nos están solicitando que esté limitada en el lado derecho por la recta y igual e cuadrado, lo que nos da el límite del lado derecho. Recordemos además que el logaritmo natural de e cuadrado es lo mismo que 2 veces el logaritmo natural de e, aplicando propiedades del logaritmo, y e es la base del logaritmo natural, por lo tanto, esto nos genera el valor 2, que es la altura que posee e cuadrado cuando es evaluado en la función logaritmo. Es decir, la región que estamos buscando es la región que está debajo de la curva logaritmo sobre el eje x y entre x igual 1 y x igual e. Lo que pretendemos ahora es hacer girar esta región R alrededor del eje X. En consecuencia, el volumen que se obtiene al girar nuestra región alrededor del eje X es exactamente igual a pi por la integral entre 1 y e cuadrado
que son los valores en X donde está definida nuestra zona, de el radio al cuadrado por el diferencial en X. ¿Por qué? Porque estamos girando alrededor del eje X. Nuestro radio ahora viene integrado por la función logaritmo natural de X. Visto así, podemos proceder a usar el método de integración por partes. Recordemos que todo logaritmo se integra usando el método de integración por partes. Y en ese sentido, recordando la forma memotécnica, si tomamos u igual al logaritmo de x al cuadrado, aplicando la regla de la cadena, obtenemos que el diferencial de u no será más que 2 veces el logaritmo natural de x multiplicado por la derivada interna, que es 1 sobre x. Además, si tomamos como el diferencial de b a el diferencial de x, entonces integrando ambos lados, obtenemos que la función básica es b igual a x. Debemos recordar que la fórmula de integración por parte establece que es u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. En ese sentido, obtenemos que nuestra integral se traduce en pi por u por b. Recordemos que b es x y u es el logaritmo natural de x al cuadrado, menos la integral de b, que es x, por du, que nos dio 2 logaritmo natural de x sobre x diferencial de x. Debemos recordar que como la integral original es definida, entonces debemos adaptar el método de integración por partes integrales definidas. Es decir, la primera parte que no está integrada debe ser evaluada entre x igual 1 y x igual e, que son nuestros límites de integración, y la integral debe ser definida entre 1 y e cuadrado. Haciendo los cálculos de rigor, obtenemos que esto sería pi por e cuadrado evaluado en x, eso nos da e cuadrado. Luego sería e cuadrado evaluado en el logaritmo natural de x al cuadrado. Pero recordemos que el logaritmo natural de e cuadrado es 2 elevado al cuadrado y nos proporcionaría un 4. Menos 1 evaluado en x es 1 y 1 evaluado en el logaritmo al cuadrado. Recordemos que el logaritmo de 1 siempre es 0. Por tanto, la segunda evaluación se anula. Muy bien. Nos quedaría entonces menos la integral entre 1 y e cuadrado de 2 veces el logaritmo natural de x, diferencial de x. Usando la propiedad distributiva, obtenemos 4e cuadrado por pi menos 2pi por la integral entre 1 y e cuadrado del logaritmo natural de x. En este caso, volvemos a usar el método de integración por partes y recordando nuevamente la forma mnemotécnica, hacemos u igual logaritmo natural de x, lo que nos indicaría que el diferencial de u sería el diferencial de x sobre x. Y en segundo lugar, consideramos al de b como el diferencial en x, integrando ambos lados. Entonces la forma básica es b igual a x. Recordando que es u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Lo que nos genera como resultado 4e cuadrado por pi menos 2pi, por lo que resulte la integración por partes de la integral entre 1 y e cuadrado del logaritmo natural, que sería u por b, b es x, u es el logaritmo natural de x, de eso debo restarle la integral de el diferencial de x sobre x, que es du, por x, que es v. Nuevamente, como la integral es definida, recordemos que la primera etapa debe ser evaluada entre x igual a 1 y x igual a e cuadrado, y la segunda integral debe ser definida entre 1 y e cuadrado. Haciendo las cancelaciones oportunas, las x se cancelan y obtenemos finalmente que nuestra integral sería 4e cuadrado por pi menos la evaluación
de e cuadrado en x es e cuadrado, y la evaluación de e cuadrado en el logaritmo natural, recordemos que es 2. Por lo tanto, tenemos 4 e cuadrado por pi, menos por menos va a dar más 2pi por la integral entre 1 y e cuadrado del diferencial de x. Las dos primeros elementos se cancelan y nuestro resultado es 2pi por x evaluado desde x igual 1 hasta x igual e cuadrado. Finalmente, podemos obtener que el volumen total requerido es exactamente 2pi por e cuadrado menos 1, que es el resultado de evaluar en x a e cuadrado y a 1. Espero les haya servido, estimados estudiantes. Hasta luego.